Orden y amor. El orden viene primero, luego el amor. El orden precede al amor en el sistema familiar, nos dice Bert Hellinger, puesto que para que la familia viva en paz y libre, requiere de que cada uno de sus miembros ocupe el lugar que le corresponda y encarne el rol correspondiente. Cuando no respetamos este orden, suele surgir el conflicto o alguna clase de padecimiento, incluso varias generaciones después. ¿Quiere decir con esto que el amor no es importante? En absoluto. Lo que pretende ensalzar con esta afirmación es la importancia de que todo esté en orden para que el amor pueda florecer de forma saludable, duradera y en paz. Podríamos verlo como las piezas de un rompecabezas. Es necesario ordenarlas y colocarlas en el sitio exacto para poder ver la imagen con claridad y en toda su extensión. Existe una necesidad imperiosa de poner orden para que el amor pueda fluir sin dificultad. Por obvio que parezca, hay que reconocer que primero llegaron los abuelos, luego los padres, luego los hijos, los nietos. Una vez que lo reconocemos, hay que hacer todo lo posible para conservar ese orden. El que llega después ha de respetar lo que estaba antes que él. El orden permite la conexión. Que exista un lugar preciso para cada uno significa que todos pertenecen, todos tienen derecho a su lugar, haya pasado lo que haya pasado, hayan hecho lo que hayan hecho. No obstante, no siempre las familias respetan el orden entre generaciones y ello suele suceder cuando se encuentra excluido uno de sus miembros y otro, por la fuerza de la conciencia familiar, toma su lugar inconscientemente. La pertenencia es fundamental para el bienestar del individuo. Los órdenes del amor son la vinculación y derecho a la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y recibir de los miembros del sistema. Cuando no existe un orden en el sistema familiar, el flujo del amor se ve interrumpido y comienzan los diversos conflictos. Solo cuando se ha recuperado el orden natural, el individuo siente que se le han quitado un peso de encima y puede seguir con sus asuntos sin que nada del pasado lo maneje o lo limita. Los órdenes del amor de Bert Hellinger. Cuando Bert Hellinger habla del orden del amor, se refiere a las reglas que se mantienen en los sistemas, principalmente los de familia. A lo largo del tiempo, aunque sus miembros crezcan y o vayan cambiando, por nacimientos, muertes, parejas que se forman o se rompen, cuando no respetamos estas normas, se rompe el orden y el equilibrio del sistema, lo que puede convertirse en el origen de un conflicto o patologías, tanto a nivel psíquico, físico o de relación. El primero de estos órdenes es el de pertenencia. En él todos los miembros de un sistema tienen derecho, pleno derecho a pertenecer a él, tanto los que están como los que ya se han ido. Todos aquellos que en algún momento formaron parte del sistema tienen su sitio. Sí, ese novio horroroso que alguna vez te preguntas ¿cómo llegaste a estar con él? También lo tiene. La exclusión o la falta de reconocimiento de alguno de ellos causa un desequilibrio en el sistema que se encargará de reincluirlo en alguna generación posterior o en forma de enfermedad o limitación para alguno de otros miembros del sistema. Así que aunque solo sea por esto, hay que aceptar a ese bicho con el que estuviste y reconoce su papel en la historia, que seguramente lo tiene. El segundo es el orden de jerarquía y se refiere a los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. Y así es, han de ser reconocidos y se crea desequilibrio cuando los que llegaron después intentan ocupar el lugar de algún miembro que llegó antes, haciéndose cargo de sus responsabilidades, por ejemplo, o cuando los miembros mayores no son capaces de mantener su lugar de prioridad. Sin embargo, así como los primeros que llegan tienen prioridad sobre los nuevos en el sistema en cuanto a su reconocimiento, si hablamos de atención y cuidado, el orden se invierte, tal y como veremos planteado en el tercer orden. Y es que ese tercer orden del que nos habla Hellinger es el de la necesidad de compensación entre el dar y el tomar. Y aquí hay que tener en cuenta que solo puede haber equilibrio en las relaciones entre iguales, amigos, pareja, entre hermanos. Aunque ya seamos mayores, siempre hay uno mayor que otro, ya que los mayores y los que llegaron antes dan y los pequeños y los que llegaron después toman.
Y es aquí donde se produce esa compensación entre el dar y el tomar. Nos dejamos cuidar por los que nos recibieron y cuidamos y atendemos a los nuevos del sistema. Solo así se mantiene el equilibrio. A todo esto se refiere Hellinger en la siguiente cita. A veces pensamos que la vida nos pertenece o que podemos hacer con ella lo que querramos. Probablemente es más cierto lo contrario. Nosotros somos los que pertenecemos a la vida. Que, querrámoslo o no, tiene sus reglas, llenando de dicha a quien humildemente recoge todo de quienes le precedieron, reconoce a todo su lugar y se abre a intercambiar y a transmitir lo recibido. La pretensión de otra cosa solo acarrea, como atestiguan diversas tradiciones, la expulsión del paraíso. Todo debe volver a su lugar y así ser reconocido para seguir avanzando correctamente. Un conflicto familiar debe ser tratado teniendo en cuenta quiénes son los anteriores y quiénes los posteriores, cuál es la función de cada uno y el tipo de relación entre sus miembros. A través de las constelaciones familiares se sana el conjunto familiar, restableciendo los órdenes del amor, una herramienta al servicio de la reconciliación. El orden familiar es restablecido cuando todos los miembros del sistema se consideran como iguales y del mismo valor. Entonces, la paz se instaura nuevamente. Orden y amor. Por eso, el orden viene primero y luego el amor. Maravilloso, ¿no? Para pensar.